Hola, somos Raquel y Rubén y nuestro trabajo es las pinturas negras de Goya. Primeramente vamos a pasar a hablar sobre la biografía y el contexto en el que se desarrolla el autor. Goya nace en Zaragoza en 1746 será allí donde desarrollará la primera parte de su vida, tanto como artista y como persona. Luego decidirá irse con su maestro Bayeu Sabias a Madrid y también tendrá una estancia en Italia donde pintará esta obra de Aníbal, que es la que más destaca de estos años. A su vuelta de Italia entrará a trabajar en la fábrica de tapices donde realizará los cartones para El Quitasol o La Nevada, que son dos de sus obras más famosas. Y en 1786, año en el que deja la fábrica, es donde realiza La Gallinita Ciega, que es la más famosa de estos años. También pasará a trabajar para la corte española, primero para Carlos III y después para Carlos IV, quien de hecho le nombrará pintor de cámara, realizando la familia de Carlos IV, y también tendrá buena relación con la duquesa de Alba y con Godoy. Más tarde, ya con la llegada del siglo XIX, realizará una serie de grabados como Los Caprichos o los desastres de la guerra, en los que más tarde pues, nos detendremos. Luego ya, tras la guerra, que es el momento en el que Goya peor sufre la violencia generada por las tropas francesas, decide retirarse a la Quinta del Sordo, donde realizará las obras en las que posteriormente nos detendremos con más detalle, las pinturas negras. Y después, en 1824, se trasladará exiliado a Burdeos, donde pintará su última obra, La Lechera de Burdeos. Y finalmente morirá en 1828, allí pues lamentando la pérdida de su mujer y solo. Bueno, mi compañera ya os ha explicado un poquillo la biografía de Goya y yo ahora os voy a hablar sobre las pinturas negras como tal. Así es como se le llama al conjunto de pinturas que realizó Goya en la casa a la que se retiró, que fue la Quinta del Sordo, en 1819. Estas pinturas se realizaron en óleo sobre yeso, a seco, cuando el yeso se encontraba seco. Las tonalidades oscuras y ocres de las pinturas pues han caracterizado estas pinturas y por eso se le llama pinturas negras. Se conservan 14 de ellas, aunque se cree, esto tampoco es muy sólido, que realmente fueran 15 por las descripciones de la época y por la fotografía que realizó Laurent, y se cree que una está en un museo de Nueva York. Más tarde hablaré sobre ello. La razón por la cual Goya pintó estas pinturas todavía es un poco incierta y distante. Pero remontándonos a la biografía del autor y lo que os ha explicado someramente mi compañera anteriormente, podemos ver cómo la guerra de independencia contra los franceses marcó al artista gravemente, como se puede ver en su grabado de los desastres de la guerra. También en esa época perdió a su mujer. Goya como liberal públicamente declarado se encontraba viviendo en un régimen absolutista de Fernando VII y eso le atormentaba. Y a todo ello se unía, lo que va a contar también mi compañera, la enfermedad que la quejaba, que le provocaba mareo, alucinaciones y sordera. Se cree que pudo tener síndrome de Susak, que es como se le denomina a esta enfermedad actualmente. También en aquellos momentos Goya no pasaba por su mejor época porque se encontraba muy enfermo, como se puede ver en esta obra de 1820 que dedicó a su médico. Y también por ello se sabe que las pinturas, pues, es difícil que las en 1819 por lo gravemente enfermo que se encontraba. Vale. Tras pasar por esta experiencia tan traumática, eh, se cree que las pinturas negras
la realizó por placer, como se muestra en una carta que le envió a su médico, en la que dice que va a dejar de pintar por encargo y que va a pintar por gusto, y que la realizó para curarse a sí mismo, para reflejar los problemas que le aquejaban y, y eso. Al encontrarse dentro de su casa no iban a estar expuestas al público y, y realmente la tradición cristiana achacaba a la angustia, a los miedos, formas monstruosas. Y se cree que la forma que representa Goya en las pinturas negras pues pueden estar asociadas con estos sentimientos. A todo esto también se le unen varias incógnitas, ya que aquí, como podéis ver, por ejemplo, esta obra es Saturno devorando a su hijo bajo rayos X. Con mucha imaginación se puede ver la obra, pero aquí podéis ver una silueta como de un hombre bailando. Antes de que estuviera este cuadro había un bailarín. Goya aprovechó unas pinturas que ya había para dibujar sus pinturas negras encima. Y no se sabe con claridad si estas pinturas ya estaban ahí o también eran del propio Goya. Todo apunta a que las hizo el propio Goya, pero también es extraño por lo que os he contado antes de que estaba enfermo. Si compró la casa, creo que fue en febrero, y estuvo enfermo hasta noviembre, me parece que fue hasta septiembre, eh, tuvo muy poco tiempo para pintar. También otra incógnita es la situación en la que se encontraba Viejos comiendo sopa, que se encontraba sobre la sobrepuerta de una de las entradas a la habitación. Y no se sabe sobre qué puerta se encontraba exactamente. También hay teorías que no dejan de ser teorías e hipótesis de que el hijo de Goya, Francisco Javier, hubiera intervenido en alguna, porque también era pintor y tenía conocimiento sobre pintura, pero no deja de ser una teoría. La primera de las pinturas negras de la que vamos a hablar es Dos viejos comiendo sopa o Dos mujeres, que son muchos de los títulos con los que se conoce esta obra. Muy característica porque se encontraba sobre el marco de la puerta de la primera planta y además no se sabe con exactitud lo que está sucediendo en esta obra, como sucede en muchas de las pinturas negras. Además presenta unos trazos y unas pinceladas bastante sueltas y forma parte de esta esencia terrorífica en la que nos envuelve las pinturas. Y tampoco se sabe con exactitud ni lo que está sucediendo ni quiénes son sus protagonistas. Esta es la siguiente obra que encontraríamos en la planta baja y se titula Una Manuela Doña Leocadia Zorrilla. Se ha considerado que puede ser una representación de Leocadia Zorrilla, que era una amante que tuvo Goya, o de la duquesa de Alba, aunque esta hipótesis cobra menos peso. La posición en la que se encuentra está asociada con la melancolía y la piedra que hay sobre la que se apoya se cree que puede ser un túmulo funerario. Aparte que si lo comparamos con los ropajes que lleva de luto, pues cobra más peso todavía. Se cree que está inspirado, que se inspiró en este grabado de José de Rivera, titulado El poeta. Pues a continuación nos encontramos con el aquelarre o el gran cabro, que son los títulos de los que se le ha dado en los inventarios realizados. Esta obra nos la encontraríamos en la pared lateral izquierda, situada junto a la puerta, y destaca por ser la obra más grande del grupo. La situación que nos encontramos es un gran macho cabrío que preside la zona y tiene a su lado una joven muchacha apartada del grupo, rodeada además por un gran grupo conformado por mujeres que, pues como podéis imaginar, son brujas. Como no, tiene una pincelada muy suelta y se presenta sobre un fondo oscuro. Destaca además el hecho de que es la única de las pinturas a la que no se le aplicó una primera base de pintura antes de realizarla. Bueno, esta es otra de las obras que encontraríamos en el conjunto y es Saturno. Se ha considerado la obra más destacada del conjunto. También destaca que carece de atributos iconográficos si lo comparamos con otras obras de la misma iconografía, como es el Saturno de Rubens. No tiene, por ejemplo, la guadaña. También hay que destacar que el cuerpo que come parece ser un cuerpo femenino, lo que da como un sentido orgiástico
y erótico a la obra. La luz dirigida a la cara de la figura y el movimiento produce una sensación indescriptible a los espectadores de una obra en la que antes, como he enseñado, había un bailarín. Judith y Holofernes es la obra que se encuentra al lado de Saturno devorando a su hijo y se acerca a la representación de la representación mitológica a la representación religiosa. Los elementos iconográficos aquí sí aparecen porque observamos como Judith presenta un cuchillo y la obra se centra en la violencia, ya que vemos como Judith está decapitando a Holofernes y contrasta un poco con Saturno, ya que también es una escena muy violenta. Es la otra obra que se encuentra en la planta baja y es la Romería de San Isidro. Se ha interpretado como una crítica a la religiosidad y a la romería de la época y contrasta con la representación del mismo lugar que realizó en los años 80 del siglo XVIII. La siguiente obra también se ubica en el piso inferior de la Quinta del Sordo y es Dos viejos, donde vemos dos personajes de avanzada edad. Un primero presenta una gran barba blanca y el segundo tiene un aspecto más monstruoso. Además, se cree que pueden ser dos frailes, dos monjes o dos ermitaños, aunque esto no se tiene claro. Duelo a garrotazos sería la siguiente obra que nos encontraríamos en la planta superior y en ella se representa a dos hombres dándose con garrotes, como indica el título. Esta es una obra que puede ser costumbrista, pero también entraña varios significados ocultos y destaca porque es una de las obras más coloridas de todas las pinturas negras. También, inicialmente, Goya no pintó a estos dos hombres hundidos en la tierra, sino que sus piernas eran visibles. Y tiene una pincelada expresiva, dinámica y suelta, que contrasta un poco con el aire más sombrío de las otras obras. Bueno, y esta obra se titula La lectura y se encontraba en una de las paredes menores de la planta alta. En ella aparecen varias figuras masculinas leyendo y se ha asociado con el clima político del trienio liberal en el que los panfletos y los periódicos de carácter político tuvieron gran importancia. La cercanía que presentan las figuras aportan un gran dramatismo a la obra. Mujeres y un hombre es una de las obras cuyo significado es menos claro, ya que se duda entre si las dos mujeres pueden estar riéndose del hombre que acaba de ser envenenado o si este hombre en cuestión lo que está haciendo es masturbarse enfrente de ellas, ya que su cara y su expresión corporal es algo que podría dar a entender según muchos teóricos y estudiosos. Y realmente pues no se tiene una clara... con claridad la finalidad de la obra y además se sitúa junto a la obra anterior. Esta obra se encuentra en la planta superior enfrente de Duelo a garrotazo y se titula El Santo Oficio. Mientras Duelo a garrotazo representa el enfrentamiento civil, esta lo extrapola a lo religioso. Goya había tenido graves problemas con la Inquisición, y tuvo que purificarse varias veces, tuvo amistades afrancesadas que se vieron perjudicadas por aquella institución, tuvo que dar sus caprichos, fue juzgada por pintar la maja desnuda y el rechazo que le producía la institución de la Inquisición pues hizo que pintara este cuadro, ya que la Inquisición en aquella época funcionaba como una policía política. Ahora nos encontramos ante Asmodea o la visión fantástica y el título de Asmodea hace alusión al libro de Tobías en el que al demonio se le llama Asmodeo. Por lo que vemos que la obra representa a este demonio acercándose a una ciudad junto a otro personaje. Aunque también existen otras teorías como que puede representar a Dédalo e Ícaro o incluso a Minerva transportando a Prometeo, aunque la teoría que tiene mayor peso es la del demonio Asmodeo, ya que los familiares pues estaban al tanto de que era Asmodeo quien acompaña al demonio, a Rafael, que es el personaje de Subera. Bueno, esta es otra de las obras que encontramos en la planta superior y se titula Perro semihundido, aunque originalmente recibió el título de El perro. El misterio de esta obra recae sobre el que mira el perro. Para saberlo hay que remontarse a las fotografías de Laurent y podemos ver como originalmente
habían dos pájaros en la parte superior de la obra y era donde miraba realmente el perro, pero estos pájaros se han perdido con el transcurso del tiempo y al traspasarlo a lienzo y tal. Eh, Esta obra produce angustia debido a la soledad de la escena y y la incertidumbre de qué es lo que acontece. Cabeza en un paisaje es una obra que se encuentra en un museo de Nueva York y que se teoriza que puede haber estado en el hueco de la Quinta del Sordo, en el que no se encontró ninguna pintura inicialmente. De esta forma, pues no se sabe lo que representa, lo que significan las cabezas en la esquina, y pues básicamente eso, se teoriza que pudo haber sido la pintura número 15. Ahora me toca hablar sobre la Quinta del Sordo, que será el lugar donde el artista plasmará las pinturas negras. La Quinta del Sordo es una finca que comprará Goya en 1819 para retirarse, ya que había sido retirado como pintor de cámara, no, su relación con la monarquía absolutista no era la mejor, y también se ha llegado a especular que se fue allí para vivir discretamente con Leocadia Weiss, que era su amante. Eh, Goya, bueno, compró esta finca a un propietario que era sordo. Realmente la Quinta del Sordo se llama así por el anterior propietario, no por Goya. Se cree que fue, pero no, el anterior propietario también estaba sordo. Eh, Se trataba de una explotación agrícola de 10 hectáreas, no era solo una finca de recreo, contaba con viñedos, molinos, minas, y lo que es el edificio se construyó en el siglo XVIII en adobe. En septiembre de 1823, poco antes de que los 100.000 hijos de San Luis tomaran Cádiz, poniendo al fin al trienio liberal, Goya dejó aquello, se lo dejó a su nieto Mariano y se fue a Burdeos. En 1830, Mariano le daría la finca a su padre, que era Francisco Javier, el hijo de Goya, y a partir de ahí ya pues habrá un devenir de propietarios que alterarán la finca a su parecer. Las pinturas se encontraban enmarcadas en marcos de escayola. En la planta superior, en la casa se encontraban papeladas por dentro. Esto era muy normal en aquella época. Estas son fotografías de Lauren. En la planta superior encontrábamos un patrón de cruces con flores y tal, y figuras geométricas. Y en la planta inferior encontrábamos como pintura de rocalla, guirnaldas y tal. Que esto es extraño porque al ver las pinturas en el Museo del Prado en una pared plana, se hace raro, ¿no? Como que capta más la atención el propio papel pintado de la pared que lo que es la obra. Vale, en 1863 Luis Rodolfo Coumont encargó su fotografía de las pinturas a Laurent, que son estas fotografías de hecho. Y gracias a esta fotografía pues podemos saber el estado en el que se encontraban las pinturas originalmente, su ubicación y tal. En 1873, otro propietario, que era el barón Frédéric Émile Derlanger, que era un barón francés de origen alemán, encargó a Martínez Cubels, que era el restaurador del Museo del Prado, el traslado al lienzo de los frescos, con intención de venderlo o de llevarse a su residencia en París. Esta intervención fue muy dañina y aquí podemos ver, por ejemplo, el estado original en el que se encontraba el duelo a garrotazo y que se encuentra ahora. Se pueden ver ciertos cambios o, por ejemplo, el perro que hemos comentado antes. Aquí podemos ver los pájaros que había originalmente y que ahora pues no hay y la pintura pierde sentido. En 1878, el barón de Erlanger llevó las pinturas a la Exposición Internacional de París y pasaron bastante desapercibidos. Al final, el barón cambió de opinión y donó las pinturas al Museo del Prado en 1881, desde donde permanecen actualmente. Hay que destacar que la finca fue demolida en 1913 y ya pues no existe. Se encontraba a las orillas del río Manzanares, en lo que ahora es la zona de Carabanchel, en Madrid. Y aquí podemos ver un grabado de los años 60 del siglo XIX y una foto de hacia 1900 de lo que era la casa, aunque ya muy modificada. Realmente no se encontraba así en la época de Goya. Los diferentes propietarios que tuvo pues la alteraron como quisieron. También hay que destacar el papel del Museo del Prado respecto al recorrido de las pinturas negras, ya que desde que llegaron al museo, donadas en el año 1881
por Émile Delanguer, como ha comentado mi compañero anteriormente, se ven tal y como están hoy gracias al museo, ya que han sido restauradas en múltiples ocasiones. Y también el museo se ha encargado un poco de recopilar e hilar toda la historia de las obras. Además, las pinturas también son muy importantes para el propio museo, conviviendo así como una especie de relación de simbiosis, ya que es una parte esencial de todo el recorrido de la colección permanente, aunque a día de hoy no se puede visitar por la crisis sanitaria que ha modificado el recorrido del museo. Así, en la planta baja del museo atravesaremos un largo pasillo en el que comenzaremos por obras de Goya como Los fusilamientos o la lechera de Burdeos o el retrato del propio autor, hasta llegar a una sala, que es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, donde podremos ver todas las pinturas negras que hasta hace poco estaban expuestas así. Y es uno de los lugares más importantes junto a las salas como la del Bosco o la de Velázquez. Así, el intercambio entre la institución y la colección es muy importante, ya que el Prado no sería lo mismo sin las pinturas negras, ni las pinturas negras serían lo mismo sin el Museo del Prado.